Vamos a tener la conversación contigo de los resultados de la encuesta más reciente de Lead Data, que sé que tú tienes trimestralmente y que trimestralmente nos das detalles de cómo le va en la percepción pública, en la ejecutoria pública. Así que debo decir, para empezar, me gustaría saber, esta encuesta que tú haces, para empezar, ¿verdad? Es una encuesta que tú haces no para fines de candidatura, sino esto es como parte de la percepción pública de la gente sobre estas figuras políticas, ¿correcto? O figuras, en este caso, mandatarios ¿verdad? O funcionarios públicos. Sí, correcto. Yo mido la favorabilidad de su puesto, ¿no? Cómo está percibiendo el consumidor puertorriqueño o el puertorriqueño la labor que están haciendo en su puesto. Así que yo lo que es lo mido todos los días, Jay. Todos los días estoy en campo con los cuestionarios y una vez al mes publico lo que es la favorabilidad de Jennifer González como gobernadora de Puerto Rico y cada trimestre publico lo que son otros puestos como alcaldía San Juan, Pablo José, etcétera. Y el punto para aclarar eso es que esto no es un horse race, o sea, esto no es una carrera de caballos de quién va adelante y quién va atrás. Esa encuesta la hicimos, está en el canal Premium, jfonseca.com/premium, comisionada, pero esto es una encuesta abierta que tú haces y que se publica recurrentemente y tienes la gentileza de compartirla con nosotros primero. Así que lo apreciamos por si acaso. Muchas gracias por eso. Ok, y me gustaría entonces ir al grano, pero estamos hablando de la percepción pública de la gente sobre el funcionario, o sea, del trabajo del funcionario, de la persona. Y ya está. Correcto, es la labor que están haciendo. ¿Qué tipo de preguntas se le hace a la gente para encuestar eso? Justo te iba a decir, la pregunta por ejemplo, para Jennifer González, ¿cómo calificarías el desempeño de Jennifer González en su puesto como gobernadora de Puerto Rico? Y se le dan las diferentes opciones y es una escala de 5 puntos que va desde excelente hasta malísimo. Así que tiene 5 puntos, 2 top 2 box, que son 2 positivos, 2 negativos y un neutral. Siempre hay que darle un neutral a la persona para que nos pueda, si no sabe qué decir, nos pueda poner. Ese neutral es muy importante en todo este proceso. Perfecto. Y lo que vemos entonces es una disminución del malísimo de noviembre a diciembre de 44.92% a 39.13%, o sea, básicamente redondeado, casi un 6% de baja en el número de malísimo y eso está distribuido en el número de neutral que sube de 22.5 a 25 y de el bueno de 8.5 a 10, casi 11, y el excelente de 4.3 a 7.05. O sea que estamos hablando de que los números son favorables y la distribución de ese 6% pues es relativamente distribuido entre esas categorías. ¿Qué te dice la gente? Yo sé que, ¿verdad? Tú haces preguntas abiertas y demás. ¿Qué es lo que has percibido de esta mejoría de la gobernadora? Pueden, por un momento pueden ser muchísimas cosas, desde Luma hasta hacer las navidades. Hemos visto lo que estamos viendo aquí, Jay, que los números siguen siendo, no son números positivos, siguen siendo números negativos, pero definitivamente es la primera vez que desde que llevo midiendo del comienzo del año veo un despunte hacia una mejoría positiva. Es la primera vez que publico algo positivo de ver un número negativo como malo malísimo disminuyendo. Un excelente y bueno se ha mantenido estable, o sea, no ha cambiado ese número estadísticamente, pero sí vemos un neutral incrementando y un malo que va disminuyendo. Así que direccionalmente vemos una mejoría definitivamente en la percepción de la favorabilidad del desempeño de Jennifer González en su puesto como gobernadora de Puerto Rico. O sea que la tendencia a la baja o al malísimo que había, que estaba bien fuerte, tuvo una mejoría considerable del malísimo, bajando de nuevo. Números no son positivos, pero la tendencia diríamos que por primera vez en todo este tiempo cambia. La pregunta ¿esto está dentro del margen de error o esto Sí, realmente es un movimiento hacia favorabilidad? no, el margen de error, el excelente y el bueno sí está, el malísimo sí está fuera o sea, definitivamente ha bajado estadísticamente el malísimo. Te diría que noviembre fue el mes de todo el año donde más negativo yo vi, o sea, de octubre a noviembre la favorabilidad de Jennifer González. Y ahora por primera vez vemos como ese ha sido el pic y de repente vemos despuntando hacia, ok, una favorabilidad un poco menos mala. O sea, porque el malísimo es el punto más alto, o sea, el punto más bajo de la escala y lo teníamos en 44.92. Así que ya la gente no está tan al punto tan negativo de que la mitad te esté diciendo un malísimo, sino que ahora lo bajó a 39.13. Ahí hay que ver ahora cómo se va acomodando en los próximos meses, si esto fue algo
táctico por algo que ocurrió en diciembre o que definitivamente pues la personificación o cómo califican el desempeño de Jennifer González va a estar evolucionando hacia algo un poquito más neutral o más positivo de lo que habíamos visto durante el año pasado. Jay, sobre eso quería puntualizar que el 11 de diciembre fue que Jennifer González presentó la demanda para declarar nulo el contrato de Luma. Así que, Lourdes, esa encuesta cuando tú la llevaste a campo, ¿coincidió posterior a ese 11 de diciembre? ¿Cuáles fueron esas fechas, si la puedes repasar? Sí, todo el mes entero. Nosotros estamos en campo todos los días, así que estoy de acuerdo contigo, Jennifer. Definitivamente cosas como esas cambian o suavizan un poco como una persona puede darle un rating, una calificación en una escala como esta. Así que sí, Claro. yo personalmente, y lo estamos midiendo ahora mismo para poder tratar de entender un poquito más a fondo eso, pero sí te puedo decir y eso es lo bueno de tener métricas consecutivas todo el tiempo, que cuando ocurre algo como esto podemos decir, mira, en diciembre ocurrió esto y esto y esto que es positivo a los ojos de la gente, entonces vamos suavizando un poco esa calificación. Así que sí, pienso que lo de Luma tuvo un efecto muy grande en ese último punto de la escala, suavizándolo un poco. Ok, Sí, que desde el principio habíamos... Perdona, Jay. no te escucho. Sí, que desde el principio habíamos dicho que una vez ella anunciara el que iba a estar cancelando el contrato de Luma o que Luma se iba a ir, como era una de sus promesas de campaña, eso la iba a ayudar a un poco revitalizar lo que es su imagen y decir, bueno, en el primer año pude cumplir, por lo menos en anuncio, una de mi principal promesa de campaña. Correcto. Por lo menos en números sí estamos viendo eso. Bello. Sin embargo, hay algo interesante que lo vamos a ver ahora en las otras encuestas y es que básicamente también hay unos números de relativa favorabilidad, o sea que pudiera ser la época navideña, que la gente está más contenta, o me equivoco, o sea, eso es parte de la ecuación cuando uno está encuestando. No, no necesariamente. Siempre usualmente hay cosas tácticas que ocurren, como lo que mencionó Jennifer ahora de Luma en diciembre. Eso definitivamente cambia, suaviza un poco el tono con lo que la gente menciona en una de estas métricas, pero no necesariamente por ser Navidad uno va a dar una métrica. Te preguntaba eso porque vemos números bastante similares en Tomás Rivera Chats, de un 6% de baja en el malísimo y entonces un aumento en neutral, que es bastante favorable, casi el 6% que baja, 5.8% que baja en malísimo, casi un aumento de 5% en el neutral, lo cual me parece de nuevo que es una persona que pudiera considerar eventualmente votar por él, pero eso es análisis político. En cuanto a números estadísticos, esa consideración favorable o ese movimiento de favorabilidad, pues pudiera ser algo que es, pues estamos en Navidad y pues Jennifer pues, está chévere, después de todo no estamos tan mal, etcétera. Pudiera ser eso. No tengo cómo validar eso en este momento. No lo he visto en otros estudios que he corrido que haya una diferencia, pero sí te puedo decir que a diferencia, Tomás Rivera Chatz, recuerda que aquí estamos midiendo el desempeño, ¿no? En su puesto como presidente del Senado de Puerto Rico. Lo que sí estamos viendo aquí es que siempre ha sido polarizante. Tienes, por un lado, el excelente y bueno equitativo al malo y malísimo. O sea, que tienes normalmente el neutral es el porciento más alto. En muchas de las métricas que yo mido, ese neutral es cuando vemos si el neutral se mueve positivo o negativo a través del tiempo. Ahí es que estás viendo unas tendencias que puedan estar ocurriendo y empiezan los análisis. En este caso, el neutral no es la métrica más alta. O sea que tienes los dos lados polarizantes y la historia de Tomás Rivera Chatz en este trimestre es que vemos que el malísimo ha disminuido y se ha acomodado en neutral. ¿Qué puede significar eso? Muchísimas cosas. Que de neutral a lo mejor lo está empezando y sabes que a lo mejor no está haciendo un trabajo tan malo y me mantengo aquí en este espacio neutral. Hay que ver cómo se mueve ese neutral que sube de 17.16 a 22.11 en este trimestre. ¿Se va a mover hacia algo más positivo como bueno o se va a mover otra vez en malo o malísimo? O sea, hay que ver eso, cómo se va moviendo a través del tiempo. Lo que sabemos es que de una puntuación muy negativa se movieron más a ese espacio neutral. Y de hecho, si vemos la encuesta, Jennifer, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, es que esa tabla no la tengo aquí al frente, así que no... Disculpa, la estaba Sí. mostrando, pero por si acaso, pues, a José que la puede Sí. poner para el display. Parte de lo que yo veo aquí es o sea, como esta es una encuesta trimestral, ¿verdad? La de Tomás Rivera Chats. Corre todos los días, yo publico trimestral, sí, pero corre todos Pues, los días, sí. pues esa tendencia ha sido consistente, esa misma tendencia de bajar los malísimos y subir los neutrales ha sido consistente por todos los meses, o hubo un mes en particular que he visto una diferenciación. En noviembre.
En noviembre ocurrió ese cambio y en diciembre es que realmente ya, entre noviembre y diciembre, o sea, por eso es que te iba a comentar, no fue solamente el mes de diciembre. Ese movimiento lo veo desde noviembre a diciembre, moviéndose ese malísimo direccionalmente y después volviendo, pues hay una disminución estadística donde se acomodaron. Y si lo ves es bastante simple visualmente en lo que estás enseñando, de que ese malísimo se fue a neutral, ninguna de las otras métricas de los otros puntos de la escala cambiaron. Así Sí, que hay que ver esa tendencia, cómo se va moviendo con el tiempo. No sé si fue algo táctico específico o que de repente está suavizando un poco su imagen y eso está ayudando a que la gente perciba o que le dé un desempeño más positivo o más neutral. Aquí realmente ese lado, recuerda, tiene números positivos estables y números negativos equitativos. Ese negativo bajó y se acomodó en neutral. ¿Qué significa eso? Vamos a ver los próximos trimestres cómo se va moviendo, pero puede ser que su imagen está suavizando un poco ese desempeño o esa métrica de desempeño. comprendo. Dicho eso, o sea que el análisis que estamos haciendo aquí, aunque hay un mes que hace ¿verdad?, la gran diferencia, no es menos cierto que realmente hay una tendencia a favorabilidad de Tomás Rivera Chats. Eso es un dato. Hay una tendencia de lo más negativo al neutral. No necesariamente favorabilidad. Tienes dos polos totalmente opuestos, Comprendo. altos. Eso es lo que diría. Es más como que el negativo se me fue a neutral. Y no sé, vamos a ver de dónde, o vuelve otra vez a malísimo el próximo trimestre, o de repente vemos un movimiento más a un lado positivo. Ahí sí pudiese validar lo que estás mencionando. Bueno, vamos a ver ahora a Pablo José Hernández, que es el comisionado residente, y creo que estos números, de nuevo, hay una consistencia en cuanto a la posibilidad de que Pablo José Hernández tenga números también iguales. O sea, y si quieres me puedes explicar esta gráfica mejor, porque sé que Aquí te tiene puedo colores explicar un diferentes. poquito. Sí, Mira, en términos de Pablo José, lo que estamos viendo, y lo he dicho todo el tiempo, y lo dije desde las primarias, lo dije desde las elecciones, el puertorriqueño no entiende bien qué hace un comisionado residente y cuando pedimos que lo definan no saben, no les importa mucho el puesto, no hay mucho involucramiento en términos de percepción y si no sé mucho pues no te puedo dar una calificación si no sé exactamente qué es lo que hace. Y eso es lo que vemos con una métrica neutral y vamos a enfocarnos en ese trimestre 4 del 2025 donde vemos que un 42.49 está mencionando que neutral. Realmente es porque no saben cómo calificarlo y no saben qué es lo que hace. Esa es la realidad y lo he medido, o sea, de la percepción de Pablo José Hernández a la hora de dar una calificación de su trabajo. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto en este trimestre es que ha disminuido ese neutral 5.32% y se ha acomodado en el espacio de excelente. Entonces, lo que estamos viendo es que ha subido el excelente, a diferencia de lo que vimos de Tomás Rivera Chats, por ejemplo, que el malísimo fue el que bajó y se acomodó en neutral. Aquí sí estamos viendo que un neutral baja y se acomoda en excelente. Así que ese movimiento de ese neutral se fue más hacia el ángulo súper positivo. No pasó por el proceso de neutral a bueno, de bueno a excelente, sino que fue directo de neutral a excelente. Así que eso puede ser muchas cosas. Estamos midiendo justo eso ahora mismo, pero puede ser el hecho de que la gente pues, esté más involucrada. Volvemos, esa percepción de él como persona puede tener mucha influencia en cómo le estén dando esa calificación, porque de repente si conectan un poco más con él o están viendo más el trabajo que está haciendo porque está por las redes comunicándolo. A lo mejor no entienden tanto qué hacerlo, pero una o dos cosas conectan y pues esa calificación se mueve a un lado de neutral a positivo. Lourdes, en cuanto a él, esto también, o sea, esta encuesta corre octubre, noviembre y diciembre, ¿correcto? Correcto. Y entonces, básicamente, los números favorables, ¿tú los viste en un mes en particular moverse o realmente fue el trimestre completo? Se ha ido moviendo direccionalmente, pero diciembre fue el mes donde el cambio más grande se vio de neutral moviéndose a excelente. En este caso fue más el mes de diciembre. Sí, es que estaba pensando que hubo, ¿verdad? El cierre del gobierno federal fue durante el trimestre y él estuvo Ujú. comunicando bastante y Correcto. estuvo tratando ¿verdad?, de plantear el tema ¿verdad?, de cómo el gobierno federal incide sobre Puerto Rico y cómo él, pues, presionó para que se incluyera, ¿verdad?, los cupones, etcétera, de pago del PAN en Puerto Rico. Y entonces, siendo él demócrata, pues no sé, siempre me parece interesante de cómo se percibe a un demócrata que esté allá, que no tiene realmente pues la favorabilidad ahora mismo de poder llamar al presidente de la Cámara y que lo atiendan. Porque pues el presidente de la Cámara es maga, bastante maga. Así que me parece que eso tiene, ¿verdad? Siempre va a tener este wildcard de que él puede realmente lograr que no sea cosas que ya estén, porque en la práctica
pocas cosas se han podido lograr, más allá de que en el Big Beautiful Bill nos tiran permanentemente el arbitrio del ron. Sin Pero nada, embargo, Jay, el 13 de noviembre, que fue que acabó lo del cierre, previo a eso, él sí estuvo ocupando un espacio público, por lo menos aquí en Puerto Rico, porque al principio no vimos a una gobernadora más activa hablando de qué opciones se podían hacer para pues tratar de ayudar a la gente que tuviese que pagar hipotecas y que se le diera algún tipo de moratoria. Y él ocupó esos espacios, por lo menos en los medios, de una manera más cómoda, porque al ser precisamente demócrata, pues podía como que alegar de que pues el gobierno de Puerto Rico podía hacer más y exigir más al gobierno federal, que es republicano, a pesar de que los republicanos siempre querían señalar de que no, este cierre del gobierno es por culpa de los demócratas y por los problemas que hubo y la discusión que hubo sobre la cubierta de salud federal. Así que si esta encuesta... Lourdes, me corrige, ¿es aquí en Puerto Rico o también se encuestan No, en solo Estados Puerto Unidos Rico. Esto personas? es solo Puerto Solo Rico. Puerto Rico. Pues él sí estuvo mucho más activo que la propia gobernadora o la directora de PRAFA atendiendo el tema del cierre del gobierno, que haría sentido entonces por qué se movieron de neutrales a algo positivo. Aunque no fuera, ¿verdad?, que se lograra nada concreto con las denuncias que él hacía, sí, de pero sí acuerdo. la gente lo veía en los medios. Sí, lo que estaba diciendo Lourdes en la encuesta, cuando hicimos la encuesta para el premium, en jfonseca.com/premium, que iban a ver la encuesta completa, etcétera. Lo que se estaba mencionando es que el problema que tiene Pablo José principalmente es que la gente, y lo mencionó aquí, es que la gente no sabe exactamente qué hace. O cuando hace cosas, pues va a tener movimiento probablemente hacia favorabilidad, porque en este caso le está fiscalizando, porque no es parte de la administración. Es un demócrata, lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Bofeli, que es la jefa de Prafa, que esa sí la conoce absolutamente nadie en Puerto Rico, si me pasa a mí por el frente, yo no sé quién es. Pues Bofeli, que no dudo que esté haciendo el trabajo, ¿verdad? Pero tiene una situación de que Maga está dirigiendo en Estados Unidos y es difícil para un puertorriqueño estar pidiendo ayudas, que es para lo que ha sido la expectativa de lo que hace Prafa y lo que hace el comisionado residente en un momento como este. Así que es complejo, así que sin duda es difícil. Lourdes, ¿algún comentario sobre nuestros comentarios? No, estoy 100% de acuerdo. Yo Ok, creo que en este caso eh, es la personalidad de él y cómo lo perciben ahí que influye mucho en la calificación que le da, por esa razón. Lourdes, en cuanto a Miguel Romero, me parece que, ¿verdad? Él es bien interesante porque el movimiento de Miguel Romero o sea, no hay, ahora mismo no puedo ponerlo. Jennifer, si pueden allá en el estudio poner ustedes la gráfica porque no me está dejando Sí. quitarla. Aparentemente tengo un problema en la computadora. Eh, Puede ser acá. Sí, porque no me está dejando quitarlo tampoco. Ok. Sorry a la audiencia. Pero en síntesis, pues lo importante, eso lo podemos arreglar en edición posteriormente. Eh, Yo la puedo pa- explicar por acá. exacto, eso mismo te iba a preguntar si era posible que le explicaras, porque lo que estoy viendo son números de baja de excelente, pero, eh, pero realmente no es tan, bueno, te escucho. Te cuento, Miguel Romero ha tenido números excelentes el año entero. Por lo menos en favorabilidad de su trabajo como alcalde de San Juan. Lo que estamos viendo, y eso sí ha sido consecutivo, es un movimiento de cuando comenzó el año, sus números eran, en la métrica de excelente era alta, muy alta. Se fue moviendo excelente a bueno y de bueno a neutral. O sea, hemos visto como que se mantienen en ese top 2 box de favorabilidad, todavía tiene una evaluación mayormente positiva, tiene un número positivo, pero lo que estamos viendo con ese cierre del año es que esa emoción de excelente, de darme la métrica más alta, ha ido moviéndose más a un espacio de bueno y neutral. Así que eso es algo a monitorear. Lo que aquí hay que ver es que ese neutral no se acomode de repente en algo negativo y vaya bajando esa escala, sino que pues o se mantiene en un espacio positivo, no tanto, no con una super emoción de decir un excelente, la puntuación más alta, pero con un 4, o sea que es un bueno todavía. Así que ahí hay que monitorear, pero ha bajado muchísimo, un 10% actually desde el segundo trimestre hasta el cuarto trimestre, esa métrica de excelente. Ha sido el número más alto que he visto en cambios. Repito, no es que sea negativo, simplemente la super emoción se bajó a una escala de 5 a 4. O sea que Y es no son, interesante, perdón. no te Sí, escucho, Jay. Jennifer. No, al revés. No, que es interesante porque realmente Miguel Romero no ha sido parte de ninguna controversia este año que podamos decir, pues mira, esto le afectó, él ha sido sumamente cuidadoso en los temas que entra
o los temas, al tipo de entrevistas que da, cuando surgió todo el cuestionamiento de que si Jennifer González pudiese enfrentar una primaria porque se estaban haciendo reuniones dentro de algunos círculos del partido, él fue deferente y dijo como que no, yo no voy a retar a la gobernadora, yo no estoy pensando en eso. Y por lo bajo también se dice que él no estaría retándola, o sea, por fuentes hemos sabido eso. Así que interesante porque él ha estado bastante neutral en cuanto a cobertura negativa y que haya bajado, como dice Lourdes, desde el primer trimestre hasta el último del 2025, 10%, pues es muchísimo. Y Jennifer, lo que baja es del excelente al bueno, se mantiene en el top two Exacto. box, o sea, se mantiene positivo, que eso es lo que quiero Sí, se mantiene asegurar, ¿no? positivo, pero como que lo que tú dices, La esa emoción, efervescencia del exacto. principio, esa emoción de, este alcalde nuevo, pues ha ido disminuyendo, así que... Correcto, como que esa emoción con la que excelente, excelente ha bajado ya a un puesto más o bueno o neutral. Y si te fijas, no hay cambios como estadísticos en esas métricas quarter tras quarter, sino que donde hemos visto el cambio radical ha sido en ese excelente. O sea que se ha movido a un espacio más bueno, no de excelente a bueno. Así que volvemos, esto es algo para monitorear cuando nosotros hacemos estudios de mercado para marca, siempre lo vemos como top to box, nunca vemos el punto más alto, vemos el top to box, la suma del 4 y el 5, la suma del 1 y el 2, bottom to box y el neutral. Y en este caso sí es importante ir al detalle de ver 5, 4, 3, 2, 1, porque ahí vemos qué pueda estar ocurriendo al medir esto consecutivamente, que pueda estar, mira, estamos viendo que de ese excelente consecutivamente se mueve bueno. ¿Qué va a pasar? Del bueno se va a neutral y de neutral se mantiene hoy o se va negativo, o de repente de bueno vuelve otra vez a excelente pueden ser, por ejemplo, las fiestas de San Sebastián, pueden tener un impacto positivo, de repente vemos que hay un boom ahí, hay que monitorear y ver, se mantiene en un espacio positivo, pero ojo de que esa emoción ha ido disminuyendo de excelente a bueno. Ok, varias cosas sobre eso, pero Lourdes, sé que te prometí que a esta hora ya vas a estar fuera, así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Gracias a ustedes. Seguimos. Gracias, 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 Lourdes. gracias por todo, Lourdes. Ok, Jennifer, por último, en cuanto a este tema, yo creo que hay que, ¿verdad?, decir, primero que Lourdes, y lo hemos hablado antes, yo lo sé, en Canal Premium lo hemos hablado, donde hemos planteado que Lourdes tiene un acuerdo con el municipio de San Juan, así que, ¿verdad? Y de nuevo, y ahí pues los números ven que bajan el excelentísimo, así que me parece que eso no, o sea, no es bueno para Miguel Romero, no es que sea malo, es que simplemente pues no es, y yo pienso que pudiera ser eh, algo que yo creo que es importante que hay que decir, y es que puede ser que al revés, que él estar diciendo que no va a correr, no sea bueno. Puede ser que la gente diga, Exacto, que no lo vean pues, como líder, que no lo vean como líder, quizás como que, mm, o disponible para salvar al partido. Pensándolo, y yo pensaría, Jay, que la gente a un año de las elecciones no le gustaría ese tipo de discurso. Así que habría que ver, pero tendría que Romero decir lo contrario para nosotros, bueno, o Lead Data, poder medir y ver. Y no creo que lo vaya a hacer. de acuerdo contigo, además de que pues es un asunto de personalidad, o sea, también hay que decir que la gente es la gente que es, o sea, él no va a cambiar su personalidad para hacer una narrativa en contra de la gobernadora, porque lo que va a pasar entonces es que la gobernadora le va a cerrar todos los espacios posibles, y eso significa que no vas a poder ser un buen alcalde. No hay forma de que en Puerto Rico los De, alcaldes... Sí. sí, de hecho, Jay, perdona que te interrumpa, hoy precisamente nos ha surgido información de que hay unos mantenimientos que Luma va a hacer en el Viejo San Juan. Hay varios comerciantes que nos han escrito molestos porque esto afecta lo que es el preparativo para las fiestas de la calle San Sebastián. Y parte de lo que se le está reclamando por parte de los comerciantes al alcalde de San Juan es que trate de intervenir para que estos mantenimientos no sean tan prolongados, porque según la información que hemos recibido, pudiesen estar durando hasta 10 horas. Y eso obviamente afecta lo que es no solamente la operación diaria, sino lo que ellos dicen que es su época de mayor venta y de mayor tráfico, que son esas fiestas de la calle San Sebastián, que serían el próximo fin de semana, si no me equivoco. Así que es cómo maneja Miguel Romero eso, pues va a tener un efecto, como dice Lourdes, en ¿verdad? Su favorabilidad. Y también qué reclamo puede hacer Romero frente a Jennifer González, porque al final
Romero puede decirle a Luma, por favor, no me interrumpan la energía tantas horas, pero ¿qué le puede pedir él al zar de energía, Josué Colón, que es el que se supone que se comunica con Luma y con Genera, y poner una situación difícil a la gobernadora? O sea, ahí pudiese haber un enfrentamiento con la gobernadora, que es algo que Miguel Romero ha querido evitar durante todos estos meses. Totalmente, y pienso que eso es algo que puede ser que lo diga, pues sí, está bueno ahí, pero no tengo esa emoción de vamos para encima y voy contigo hasta las elecciones 2028, así que pues puede ser eso. Y también pienso que él está, en ese sentido, él tiene que, él tiene que hacer lo que está haciendo, o sea, él tiene que decir lo que está diciendo, porque una guerra de 3 años con la gobernadora del país nunca es bueno. Pregúntenle Sí. ¿verdad? a la gente que Carmen hace... Yulín y García Padilla, ¿te acuerdas? Que tenían siempre un montón de controversias. Eso afectó lo que era la gobernanza para San Juan, sin duda. Así es, e históricamente antes cuando los alcaldes tenían la capacidad económica de ir al Banco Gubernamental de Fomento o ir a la banca privada, pues tenían menos dependencia del gobierno central, pero ahora mismo todas las finanzas gubernamentales o todas las finanzas de las alcaldías en gran medida dependen de que Cortres reembolse dinero, de que, ¿verdad?, las agencias a nivel central, porque muchos de los alcaldes no tienen la capacidad administrativa para poder bregar con todos los requisitos de FEMA y demás, y aunque San Juan sería un municipio donde tú pudieras argumentar que ahí sí se supone que hay la capacidad técnica, lo cierto es que cuando tú tienes a la gente que se comunica todos los días con FEMA, diciéndote, mira, vamos a darle prioridad a los derrumbes de adjuntas y al cierre del año y la fiesta de despedida de año en Utuado, pues espérate, pues entonces no es en San Juan la cosa, así que mejor pues tú lo dejas ahí y dejas que siga corriendo el tiempo, porque el tiempo siempre dirá, y además que el 2032 no se ve tan lejos después de todo. Sí, porque si tu Claro. candidatura... Y él es un hombre joven, claro. Exacto. No, y si tu candidatura literalmente es que tú eres un buen alcalde de San Juan y esa es tu hoja de ruta, pues no puedes entonces empezar una guerra los próximos 4 años, pues entonces no vas a ser un buen alcalde de San Juan los próximos 4 años. Así que eso... Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros